Pídelo en Instagram, @Namaste by IC. Namaste es el té que te hará vibrar. Con energía positiva te va a transformar. Namaste, la naturaleza en tu interior. Con cada fórmula sentirás su amor. Escucha enseguida a Martín Orozco entrevistando a Isabel Cuervo, periodista de investigación con el tema Enmienda 4 en el estado de la Florida. ¿Qué hay detrás de la redacción de esta propuesta para impulsar el aborto? Comparte. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en Desayuno con el Sol. Les habla su coach y amigo, su conductor de la mañana, Martín Orozco. Estoy ya aquí en la línea telefónica con Isabel Cuervo. Ella es una periodista de investigación, ganadora del premio Emmy, muchísimos años trabajando en periodismo independiente, una persona multifacética, hace unos tés orgánicos deliciosos. De eso hablaremos un poco más adelante. Isabel, bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias, Martín. Un saludo enorme a tu audiencia. Los quiero muchísimo, disfruto muchísimo la radio, así que los felicito primero que todo por este despertar de la conciencia y este proyecto tan maravilloso de Despierta Radio. Gracias, Isabel. Fíjate que quería agradecerte a ti porque el despertar de conciencia no pasa solamente por los temas espirituales, por la sanación cuántica, por el cómo podemos aprender a autosanarnos y a vivir en paz, a vivir o a cambiar el mundo desde adentro, sino creo que también cuando hay una lucha como la que está sucediendo en este momento a nivel global, yo diría entre el bien y el mal, el despertar de conciencia también pasa por darnos cuenta quién está en cada lado y decidir nosotros en qué lado estamos. Y no quiero con esto decir ni invitar a nuestros oyentes a que nos vayamos a una guerra, esa guerra es interna, pero sí hay ciertos poderes que tenemos y los cuales a veces dejamos de lado. Así como aprendes Reiki o te enseñan que si frotas tus manos y pides la energía divina y te la pones en el estómago cuando te está doliendo, te puedes sanar. Y el día que te da dolor de estómago no lo haces, es un poder, es una herramienta que no estás utilizando. Entonces luego no nos podemos quejar. Te hemos invitado, Isabel, para hablar de la enmienda 4 en las próximas votaciones aquí en el estado de la Florida para modificar la ley sobre el aborto. Seguramente habrán muchas cosas de las cuales mencionar, pero vamos a hacer todo lo posible para llevarle a los oyentes que no solamente están en el estado de la Florida, en toda la costa o en la costa este de los Estados Unidos, en algunos estados del centro y también en nuestros países en Latinoamérica. Isabel, te doy la palabra, por favor, saluda a nuestra audiencia y cuéntanos si me quedé corto seguramente con la presentación tuya, con tu background profesional. No, vamos a entrar de lleno en la temática. Martín, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y es muy importante informarle sobre todo a los habitantes del estado de la Florida que esta enmienda 4 es supremamente crucial. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está decidiendo con la enmienda 4, cuando votas sí o votas no, no es si se limita la interferencia del gobierno en el aborto. Así la han titulado y es muy importante leer. Así es justamente como han presentado, enmienda para limitar la interferencia del gobierno en el aborto. Y es justamente todo lo contrario. Es decir, es darle justamente un poder mucho más grande al gobierno para que decida sobre tu decisión que llaman incluso de cuidado de salud y que llaman incluso de derechos reproductivos, cuando si lo que estás ejecutando un aborto es justamente todo lo contrario, no estás procreando, no estás teniendo un derecho reproductivo, sino interfiriendo en la reproducción, justamente. ¿Por qué es importante leer en entre líneas, Martín, la ley y por qué es importante entender qué es lo que está ocurriendo a nivel geopolítico para poder justamente decidir tu voto o no? Porque todas estas enmiendas, hay que primero puntualizar, no vienen de los legisladores. Estas enmiendas las
ejecutan o las crean o provienen justamente de patrocinadores, de grupos que en su descripción serían grupos civiles. De hecho, un grupo como el que patrocina e impulsa esta enmienda se llama Floridanos que protegen la libertad. Pero están haciendo exactamente lo contrario. Están atentando contra una libertad civil y una libertad de un derecho humano fundamental que es la defensa de la vida, no solamente de ese niño que viene en camino, sino también de la madre. Y lo explico. Florida. Sí, discúlpame, Isabel, ¿se sabe de dónde vienen los fondos que los mantienen a ellos o son un grupo independiente y se autosustentan? Correcto, lo sé porque por supuesto ya he entrado en investigación periodística y hay que hablar con conocimiento de causa. Este grupo Floridanos que protegen la libertad, así se autodenominan, pues fue fundado en la Florida, en Sarasota, porque deben tener radicación dentro del estado en donde quieren alterar la ley existente, pero este grupo pues contiene por supuesto a los sospechosos habituales. Aquí no hay que ser muy agudo ni muy listo para saber que Open Society Foundations de George Soros está financiando este cambio en la ley. Tú sabes que llevo más de, varios años desde 2018 investigando este personaje. De hecho, gracias a sus garras, pues yo fui sometida a investigación federal en los Estados Unidos y bueno, me difamaron, me pusieron en el paredón y tuve que aguantar esta investigación federal más de año y medio confrontándolo pues bajo lo que ellos querían que fuese cambiado. Censurada jamás, por supuesto, y un periodista que se respete debe mantenerse en pie y defender siempre la verdad. Ahí está George Soros con su Open Society Foundations, pero no solamente él, sino el law firm Marshall Slatin, con más de $10 millones, Charles Lynn Schusterman, la fundación de esta familia, con $5 millones, Our American Future Action, otros $5 millones, Tides Foundation, Open Society Foundation, Sussman Donald, y así. Muy importante, la Asociación de Libertades Civiles Americanas, American Civil Liberties. Mencionar, Isabel... Sí, discúlpame, mencionar que George Soros, para los que no estén muy familiarizados, es el mismo multimillonario que apoya organizaciones en favor, por ejemplo, de la legalización de la pedofilia. Una cosa que pues es completamente loca para los que pensamos en la familia, precisamente. Sí, claro, y sobre todo para los que pensamos no solamente en la defensa de los niños, sino en la defensa de los valores fundamentales del ser humano. Y te decía que muy importante también lo de ACLU, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, porque mueve muchísima masa poblacional. Ellos son un grupo de masificación y movilidad y de grandes masas. Entonces, estos otros que trabajan en las sombras, y ya te he ido nombrando algunos fondos, bueno, si sumamos todos esos fondos, porque por supuesto también está Planned Parenthood en sus varias denominaciones, la sección de la Florida, la sección de Planned Parenthood del Southwest, la sección de Planned Parenthood de Central Florida, es decir, ahí van sumando y sumando fondos. Esta enmienda tiene detrás de ella alrededor de $50 millones que están avalando este cambio. ¿Qué quiere esta gente? Bueno, quiere sencillamente meter dentro del estado de la Florida, que a propósito después del año pandémico 2020 ha sido inundado por gente que vivía en estados altamente, lo que ellos llaman progresistas, pero yo le llamo pobrecistas porque empobrecen a la población no solamente en términos económicos, sino de humanos, es una pobreza absoluta. Destruyen esos estados como California, Nueva York, en términos políticos sociales. Han migrado hacia la Florida buscando protección justamente de las leyes de Ron DeSantis, el actual gobernador, y ahora con esa masa de gente votante aquí que piensa como han sido adoctrinados en sus estados, pues ellos piensan que van a poder pasar esta enmienda en el estado de la Florida. Pero en la lectura de las palabras ambiguas está el detalle. Si me permites, vamos a leer qué es lo que dicen. Dicen, ninguna ley prohibirá, penalizará,
retrasará ni restringirá el aborto antes de la viabilidad, o cuando sea necesario. Aquí tenemos que parar porque cuando dicen ninguna ley prohibirá, es falso. Existe una ley ya escrita en la Florida que indica que usted tiene protección bajo ciertas características y ciertas condiciones en el tiempo de embarazo, y si ha sufrido una violación, si ha sufrido incesto, es decir, todas estas singularidades ya han sido consideradas. Entonces es falso lo que dice la ley con respecto a que la ley no protege estos estados de excepción. Y para el que no sabe, pues es que no prohíba. Claro. No prohíba la viabilidad, pero la viabilidad o cuando sea necesario es muy ambiguo, porque la viabilidad y este punto sustancial, Martín, y aquí termino por lo menos este punto de viabilidad es muy importante porque pretenden asegurar el que las mujeres puedan abortar hasta el último estadio del embarazo. Y hay una diferencia fundamental entre justamente un aborto en su primer trimestre a un aborto en el último trimestre. Eso diferencia entre aborto y asesinar literalmente un infante. Eso es un infanticidio. Entonces la diferencia es cuando usted toma esa decisión personal, que además en últimas no solamente es el cuidado de la mujer, que es quien lleva en su vientre una criatura, sino que también aquí hubo una participación masculina. Ojo, eso se olvidan las nuevas feministas que creen que están haciendo los cambios y lo que están es poniéndose el yugo para justamente tener más control del mismo gobierno que dicen que no quiere que las controle. Wow, qué impresionante. Tenemos una amiga doctora que tenía su segmento aquí con nosotros y le hicimos esa pregunta: ¿es posible hacer un aborto a los 9 meses? Dijo, no, es imposible, se van a morir los dos, eso no es posible médicamente hacerlo. Lo que va a suceder tal vez es otra cosa, que es lo que precisamente estamos procurando poner sobre la mesa para que los oyentes abran los ojos, específicamente los del estado de la Florida y bueno, los de cualquier otro estado donde haya enmiendas similares, Isabel, sí. Y para que a veces cuando nos hablan el tema del aborto no es tan significativamente impactante hasta cuando ves imágenes o gráficas o simulaciones de lo que en realidad sucede con este tipo de prácticas. Entonces, claro, para una niña, para una joven, aún para una mujer adulta que simplemente tenga la idea de que lo puede hacer y de que va a ser protegida, pues va a algo que en realidad no conoce el riesgo. ¿Qué tanto podemos hablar en la investigación que has hecho del tipo de riesgos físicos que existen para las mujeres? Porque esta ley que pretende modificar la ley de aborto en la Florida, supuestamente y entre comillas estaría para proteger los derechos de las mujeres, pero en realidad es para empujarlas hacia un riesgo mayor. Tal vez tenga que ver con la Agenda 2030, donde se habla de disminución de la población. Tal vez tenga que ver con otro tipo de cosas que no se hablan en los medios tradicionales, porque precisamente ellos no quieren hablar de eso. Y me estoy refiriendo específicamente a sacrificio de niños para diferentes cosas. Para cosas satánicas, para productos incluso que se sacan de ahí para que otros mayores puedan regenerar sus células, vivir más años, etcétera. Sí, así es, y lo que te ha dicho la doctora que has entrevistado, pues justamente es el punto, digamos, más álgido de esta situación, porque como decía, hay una diferencia muy grande entre el aborto por situaciones que bien sea esa mujer decidió o no en un primer trimestre, a cuando un niño ya está formado, un bebé está formado, eso es un infanticidio. ¿Y qué es lo que pasa? Que, como bien decías tú también, por supuesto que hay muchos estados en donde esto ya ha prosperado, ha pasado bajo el subsidio y el impulso
de este mismo grupo que intenta ahora meter esta ley en la Florida. Es muy importante hacer la diferencia. Aquí no estamos hablando de quitarle derechos fundamentales a la mujer, sino aquí estamos hablando de un asunto ético y humano. Por ejemplo, en Minnesota, que es el estado en donde es gobernador el actual escogido como vicepresidente por Kamala Harris, Tim Walz, pues allí justamente pasó exitosamente. ¿Qué hizo Tim Walz, el gobernador de Minnesota? Bueno, lo que hizo fue anular, quitar la ley que existía desde 1976, que decía que el personal médico es responsable de mantener con vida a un bebé que ha nacido pues vivo después de haber intentado hacerse un aborto, porque allí se pueden hacer abortos hasta el tiempo final de gestación. Wow. Todas las medidas razonables compatibles con las buenas prácticas médicas deben preservar la vida y la salud del bebé nacido, así decía la ley de 1976, lo cual ya era alarmante y desastroso, porque muchas muertes, no solamente de madres, sino de niños, pues ocurrían en esos abortos de altísimo estado de gestación, es decir, de muy avanzado estado de gestación. Bueno, Tim Walz, el candidato vicepresidencial con Kamala Harris, lo cambió esa legislación justamente el año pasado, en mayo del año pasado, y eliminó la palabrita preservar. Por eso es que hay que leer muy bien la ley, preservar, y reemplazó la redacción de la ley con una revisión que hicieron y puso cuidar al bebé que nace vivo. Pero ¿qué pasa? Ya con esto, los proveedores médicos, que esta es otra palabra que hay que cuidar, no los médicos, sino los proveedores médicos, que es igual a la redacción que acaban de poner aquí en la Florida, es decir, un enfermero o cualquier otra persona que tenga un título de proveedor médico, no necesariamente un médico, puede decir si usted puede ir a un aborto o no en estados tardíos de gestación. Esos bebés que han nacido vivos, por ejemplo, en Minnesota, los han dejado morir. Y esa doctora que tú entrevistaste te indica claramente que eso no es un aborto, porque cuando tú estás en el último trimestre de gestación, lo que tienen que hacer es para literalmente partir el bebé, destrozar el bebé en pedazos para poder sacarlo. Esto es algo realmente inhumano, desastroso y condenable. Y detrás de esto está Planned Parenthood, porque aquí hay que follow the money, Martín. Aquí lo que hay que hacer con conciencia de investigación periodística es seguir el dinero y saber qué es lo que está pasando aquí, porque ¿por qué la gente querría matar bebés? ¿Por qué la gente se le ocurre hacer negocios del aborto? Bueno, porque ya sabemos que Planned Parenthood ha sido investigado por esta servidora también, y lo he mostrado múltiples veces en mis investigaciones, en mi canal de YouTube. Aprovecho y perdóname el inciso, invitarlos a todos a que pasen. Que sí, lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo, ahí pueden encontrar mis trabajos investigativos como periodista independiente. Gracias, Martín. Bueno, allí en Planned Parenthood ha sido investigado a lo largo de la última década, y tenemos evidencia de cómo personas que trabajan en Planned Parenthood han confesado, por supuesto en cámara oculta, porque es que es parte sustancial del periodismo de investigación. Gente dentro de Planned Parenthood ha confesado que tienen en gran demanda los hígados de esos bebés que ellos abortan. Por eso es que les interesa el negocio del aborto y que sea en el último trimestre. Por eso es que intentan cambiar la ley, porque venden los órganos, porque venden células fetales, porque venden todo lo que sea utilizable de ese bebé que han abortado. Así que están las evidencias, están los hechos, y recordarte lo que te dije, más de $50 millones detrás de esta intención de cambiar la ley en la Florida. Esto es gravísimo porque, por supuesto, te lo venden como un derecho, y ahí ese es el punto en el que podemos unir esta información con lo que tú me nombraste con respecto a la Agenda Globalista 2030 de la ONU, hoy titulada como
2045, porque no les alcanzó el tiempo para cumplir los despropósitos antihumanos El que se planeta no, venden el como planeta una parece que no, maravilla, ¿no? el planeta parece que no se les arrodilló por completo con el COVID y entonces necesitan correr un poquito la agenda seguramente para que llegue todo lo que Bill Gates profetiza, que podemos decir que no es una profecía sino una creación. Entonces tenemos que estar, amigos oyentes, con los ojos abiertos, con los oídos despiertos y poder tener la información precisa, no de un solo lado, de todos lados, y nosotros mismos ir a las fuentes y leer y enterarnos para poder tomar las decisiones correctas. Creo que los latinos seguimos todavía estando mucho más cerca, Isabel, a la familia, al reunirnos, al que es importante lo que le pasa a mi sobrino, lo que le pasa a mi nieto. De pronto hay otro tipo de sociedades donde no, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando vivimos en nuestros países criticamos mucho y pensamos que acá no existe eso. Acá también existe. Acá también la familia es importante. De hecho, todas las festividades que se celebran en familia pues son para vivir unas experiencias muy muy bellas. Hay una parte de la ley que dice: esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la legislatura para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor de edad se haga un aborto. ¿Por qué quienes defienden la negación de esta enmienda dicen que no es así, que se le va a ocultar a los padres que la niña ha tomado esa decisión? Sí, y esto tiene que ver exactamente, Martín, con lo que veníamos hablando justamente de los intereses del globalismo con la Agenda 2030 hoy, 2045, y aprovecho para hacer aquí otro inciso, gracias a personas como ustedes que tienen, por ejemplo, estas misiones de trabajar en el despertar de la conciencia. Por eso tanta gente está enterada y sobre todo analizando desde el punto de vista de conciencia humana y desde el punto de vista álmico qué hacer y qué no hacer. Y nos le hemos escapado a esta agenda funesta dirigida desde la ONU con el fin de controlar la población mundial por medio de una sola gobernanza global. Podríamos ahondar, por supuesto, hago múltiples investigaciones y trabajos sobre este tema, pero no vamos a desviarnos. Vamos a contestarte lo de retirar la patria potestad, porque ese punto es muy importante, porque recuerda en dónde pierden los padres la patria potestad de los hijos, solamente en los países con gobiernos totalitarios. Y si el globalismo, que no es un gobierno, sino una ideología que quieren implantar a nivel global, indica que el Estado Mayor único y supremo, es en esa única gobernanza global, es quien va a decidir el destino de los seres humanos. Más de 8.000 millones de seres humanos los quieren definir una cúpula de gobernanza global, pues es absurdo, pero hay que quitarle la patria potestad a los padres. Y este es un buen ejemplo. Las niñas, las menores de edad, no tienen por qué requerir el consentimiento de los padres para ir a realizarse un aborto si esta enmienda pasa. ¿Por qué? Porque la ley dice que no le van a quitar la notificación, pero la notificación no implica el consentimiento de los padres. Por eso los abogados, que son además extraordinarios, es que 50 millones de dólares pagan muy buen equipo bien de abogados dedicados para redactar estas enmiendas, por supuesto, saben perfectamente cómo pasar estas enmiendas, porque de los 50 estados de los Estados Unidos, ya más de la mitad de los estados tienen estas enmiendas en sus constituciones, en sus legislaturas estatales. Esto es grave, porque esto significa una invasión a los derechos ciudadanos. Y por eso es que te digo que en las palabras está el truco leguleyo para poder pasar estas legislaciones. Y la propaganda es masiva, la vas a encontrar en todos lados, en televisión, en medios hegemónicos, en redes sociales, en todas partes vendiéndolo como un derecho y además que están protegiendo a la mujer. La ley desprotege a la mujer, la pone en riesgo y además atenta contra el derecho humano fundamental de esa criatura ya formada en último trimestre de embarazo, a quien después literalmente
pretenden sacar picada y en pedazos para venderla en el mercado negro de órganos, que es uno de los negocios más rentables a nivel mundial, solo superado por el tráfico de menores, otro tema sustancial al cual yo investigo desde hace muchísimos años y he denunciado, porque eso también está ocurriendo en los Estados Unidos, Martín. El atentado no solamente a los adultos, sino a los niños, es enorme y tenemos que protegerlos. Wow, qué impresionante. Me pregunto, invito a los oyentes a que se pregunten también, 50 millones solamente de esta organización, ¿por qué no podría? Y es lo que se conoce, ¿no? Lo que eventualmente se puede leer. Más si se sumara todo lo que aportan las demás organizaciones en pro de este tipo de leyes, ¿por qué no se podría más bien hacer una campaña nacional pro valores, donde se le enseña a las niñas a protegerse, donde podamos hablar de sexualidad en la edad en que les corresponde, de la manera correcta, como se hacía en nuestros países cuando estábamos en bachillerato, no como lo pretenden hacer ahora desde 3 años, cuando los niños no tienen ni idea y lo que quieren es solamente jugar y ponerle a un profesor con bigote y falda para confundirlos. Entonces es un tema, Isabel, de decisión de las élites, de decisión de quienes tienen el poder, al menos de quienes tienen el dinero, para impulsar este tipo de proyectos. Algo determinante que está dentro de la ley, de hecho quiero hacer un pequeño paréntesis porque lo que mencioné antes y de lo cual acabas de darnos la explicación, no es en realidad la ley, es un resumen de la boleta. Es esta parte que dice que no se cambia el exigir la notificación a los padres, es como una especie de interpretación que ellos mismos colocan ahí, si es lo que estoy entendiendo, porque dice resumen de la boleta. Luego viene el texto como tal, y dentro del texto hay una parte, Isabel, que me gustaría leerlo. Dice así: ninguna ley prohibirá, ya tú lo habías leído, penalizará, retrasará ni restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud del paciente, y sigue, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Ya lo mencionaste, pero me gustaría preguntarte, ¿hay una definición clara en el estado de la Florida de quién es un proveedor de atención médica? O como lo escuché en otra radio, incluso quien haga un tatuaje, quien haga limpiezas faciales, ¿puede ser un proveedor de atención médica? Un proveedor de atención médica es todo aquel que tenga contacto, que se considere de intención de salud en un paciente. Eso es en la Florida. Eso cambia por estados. En la Florida, que es donde estamos analizando la enmienda, así funciona. Es decir, cualquier un asistente persona, médico, un enfermero lo podría hacer. Un asistente médico, un enfermero, cualquier persona que requiera sacar una licencia de atención que implique atención a la salud en la Florida. Es decir, cualquiera. Aquí no hay médicos preparados que tendrían que ser los que autoricen el aborto, ¿no? Fíjate que tú me dices, he leído una sinopsis o un resumen, sí. Apenas un resumen. No, Martín, estás en lo correcto, es que no hay más. Es que eso es adrede. Las enmiendas pasadas por estos grupos de control de las legislaturas estatales lo hacen adrede, y los abogados saben por qué. Porque entre menos información pongas en la enmienda, más rápido será o más factible será que pase. Más fácil será engañar a los votantes, al electorado. ¿Qué pasa cuando la gente tiene una idea ambigua y en la campaña masiva de propaganda te dice: defienda el derecho a la mujer, dígale sí, porque lo que usted está haciendo es defender el derecho de la mujer. Usted está limitando la interferencia del gobierno sobre su decisión, sobre su salud, sobre su cuerpo. Pues claro, entonces van a leer la enmienda, aquellos muy escasos que van a ir a buscarla o que la van a encontrar el día de elecciones allí escrita, la leen por encima, no reparan en los detalles como viabilidad, como notificación a los padres, como proveedor médico, no detallan en eso, no reparan en eso, no tienen quien les contraste esta información y pues van a votar que sí, porque consideran que están haciendo lo correcto, pero están avalando un negocio multimillonario
y asesino. Es literalmente esto. Claro. La mujer está protegida en la Florida y en todos los estados de la nación. Para que hablemos políticamente, cuando Donald Trump abogó para retirar Roe v. Wade, quiso justamente retirar la intencionalidad que se estaba llevando a cabo, que es justamente la decisión del gobierno federal sobre el aborto. ¿Y lo pasó a dónde? A los estados. Por eso es que ahora hay que cambiar y enmendar la ley en los estados según estos grupos que están avanzando en esta agenda, porque ya no lo dirige la ley federal, pero están diciendo no queremos control del gobierno, pero en el año pandémico sí quisieron control del gobierno y salieron corriendo a inyectarse aquel producto que les dijeron que era vacuna, cuando vacuna que no vacuna no es vacuna. Si a ti no te previene una enfermedad, pues no es vacuna, será un remedio profiláctico, será un remedio como lo fue en investigación, y tenían la obligación a nivel mundial, desde la Organización Mundial de la Salud, de decirle a la población que esto era un líquido inoculatorio experimental y que cada cual tomara la decisión soberana sobre su cuerpo de cuidado de salud y decidiera si inyectársela o no. No fue así. El mundo entero fue manipulado, el mundo entero fue engañado. Enfrentaron a la población, buenos contra malos. ¿Quiénes decidían quiénes eran los buenos? Los gobiernos manipulados desde el organismo supranacional como la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Eso es el globalismo, la decisión de una gobernanza absoluta global sobre tus derechos civiles más básicos y humanos. Eso es una interferencia, no la enmienda que están haciendo, claro. Excelente, Isabel, muchas gracias. No sé si se nos queda alguna temática que creas puntual, importante resaltar sobre este tema del aborto. No, yo creo que invitar a todo el mundo a que por supuesto siga practicando el pensamiento crítico, a que no se dejen engañar, a que justamente no se presten a los juegos politiqueros llevados a cabo por medio de organizaciones que fingen no avalar pues políticas supranacionales, pero lo son, y ya están viendo ustedes la cantidad de dinero que se mueve detrás. Estas son intenciones realmente maléficas que han ido creciendo a lo largo y ancho del mundo. Esto no ocurre solamente en los Estados Unidos y hay que tener los ojos muy abiertos y la mente muy aguzada, y sobre todo no perder la visión humana, la visión de que aquí estamos hablando de la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, que nos ha costado siglos conseguirlos. Así que concentrarnos en eso, en la humanidad per se, y seguir adelante sin confrontando sí, pero no enfrentando al hermano, porque en últimas todos somos uno, Martín. Todos estamos aquí para poder vivir esta experiencia de la mejor manera posible, sin hacerle daño justamente al hermano, al vecino y al otro. Así que yo pienso que es clarísimo lo que hay que hacer aquí, no dejarse robar el pensamiento crítico y, por supuesto, seguir alimentando todo lo que es alimentación, seguir alimentando, sí, permíteme la reiteración, el alimento del alma, ¿no? Con el trabajo hermosísimo que ustedes hacen desde Despierta Radio, que ayudan a tanta gente. Gracias, Isabel. Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que viene después de un aborto. Imagínate, no es una invitación para que lo hagamos ahora mismo por los temas del tiempo, pero son temáticas súper importantes que normalmente no incluimos. ¿Qué pasa con la vida de esa mujer en los meses venideros, en los años posteriores, con los recuerdos, con el dolor, con las memorias y a veces incluso con las limitaciones físicas que pueda quedar para entonces procrear cuando lo deseo, cuando lo planifique? Esas son cosas que tampoco se tienen en cuenta, que de las que poco se habla, pero que es súper importante que nosotros, los latinos, los que todavía abrazamos a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras sobrinas, nos sentemos como antes a hablar de estas cosas.
es súper importante porque lo más seguro es que en las escuelas no lo vayan a hacer. No solamente acá en Estados Unidos, en Europa, en nuestros países nos damos cuenta que ya está sucediendo. Se está hablando de otras cosas que no es sexualidad sino sexo, y eso es completamente diferente. Los invitamos, amigos oyentes, como lo dijo Isabel, a que alimentemos el pensamiento crítico, a que nos hagamos preguntas fuertes y profundas, porque creímos ciegamente en la ONU y en los organismos internacionales. Preguntémonos por qué Milei les ha hecho una declaratoria de frente en esta última Asamblea General, y por qué Donald Trump, o por qué todo el mundo se le empezó a voltear a Donald Trump precisamente cuando les dijo: conmigo no cuenten para el globalismo. Y muchas veces la gente lo interpreta y lo quieren tildar ahora de nazi, porque dicen que es un nacionalista. No es eso, no nos podemos dejar confundir. Son dos cosas completamente diferentes. El globalismo es algo que necesitamos investigar porque tiene muchos tentáculos. Los invito a que visiten el canal de Isabel Cuervo, donde tiene muchísima información al respecto. En YouTube simplemente escriben Isabel Cuervo y ahí la van a ver con su magnífica sonrisa y sus 100,000 seguidores. Felicitaciones además, Isabel. Muchísimas gracias. Sí, me encantan los retos y sobre todo mucha gente me dice vete de YouTube. De hecho, ayer, por ejemplo, volvieron y me censuraron y me borraron el programa que hice anoche. Eso te iba a pedir que nos contaras. No me voy de YouTube y no me voy de ninguna red social, porque irse implicaría dejarle el camino abierto justamente a los manipuladores. Estamos en el siglo XXI y no podemos permitir que haya censura del pensamiento, porque aquí lo que estamos viviendo en los últimos años es justamente una dictadura de la opinión, una dictadura del pensamiento y de las ideas plurales, y no podemos dejarles el camino libre. Tenemos que seguir todos justamente pensando cada uno desde su acervo informativo, acervo cultural, diferente, y poder llevar a la mesa discusiones sustentadas, civilizadas, pero anular el pensamiento del otro bajo aseveraciones de eres un nazi, eres un distorsionador, eres un desinformador. Eso es estalinismo puro. Esto es el neomarxismo en el pensamiento humano, y a eso no nos vamos a dejar dirigir. Así que hay que seguir haciendo frente, y esto es una batalla cultural, una batalla de ideas, y por supuesto, si Gramsci viviera hoy estaría felicísimo de ver cómo están llevando a la población a este descontrol de sus propias vidas. No podemos permitir. Allí que sigan censurando, no importa, yo sigo en mi batalla cultural, en mi batalla como periodista de investigación, hago análisis geopolítico y por supuesto ejerzo mi derecho al periodismo de opinión, informándole a la audiencia que estoy haciendo periodismo bajo mi línea editorial. ¿Por qué no decirlo? Sería hacer lo mismo que están haciendo hoy en los medios hegemónicos de comunicación, por los cuales he pasado casi por todos aquí en este país y en otros países donde se me ha permitido vivir, pues ejerciendo mi profesión. Gracias a Dios lo agradezco, porque todo eso han sido experiencias, pero hoy los medios hegemónicos están tomados y solamente sirven como cajas de resonancia y órganos de propaganda de una sola línea de pensamiento. Eso hay que quebrarlo, eso hay que vencerlo, y solamente lo podemos hacer desde medios no tradicionales, desde medios independientes, y esa es mi apuesta hoy. Muchísimas gracias, Isabel. Pues te mandamos un gran abrazo en gratitud total por estos 38 minutos de entrevista con una información muy valiosa, muy bien discernida y muy bien de forma previa investigada por ti. Esperamos pues un poquito más adelante tenerte con temas así de valiosos, pero por lo pronto, amigos, recuerden Isabel Cuervo en YouTube y también en Instagram. Te mandamos un gran abrazo, Isabel, muchas bendiciones. Gracias, Martín, un gran abrazo también para Claudia. Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen con Despierta Radio. Hasta la próxima. Gracias a ti, chao.